Marcos 1, versículos 9 a 13. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a poner atención a lo que dice y pedir a Dios que nos enseñe en esta tarde. Vamos a orar. Padre, muchas gracias damos que apenas hemos leído tu palabra, no la palabra del hombre. Que tenemos la libertad aquí en este país para reunirnos abiertamente y leer tu palabra, estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que entendamos tu palabra y después para que la apliquemos en nuestras vidas. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, quien es el tema de este libro, el tema de este evangelio, es una persona que vale la pena estudiar. Es una persona que queremos conocer más y más cada día. Es una persona a quien queremos amar más y más cada día. Este evangelio, este principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que encontramos en esas páginas de nuestras Biblias, es una historia maravillosa y importante para cada hijo de Dios, especialmente cuando estamos pasando por tiempos de dificultad y sufrimiento. Porque Marcos escribió ese libro con un énfasis en la humanidad de Cristo. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo quien vino al mundo, pero vino para servir y sufrir, así como nosotros. Cristo no vino en la gloria de su deidad para controlar todo y reinar abiertamente sobre todos. Eso va a suceder en su segunda venida. Pero en ese momento vino en forma humana, en carne humana, nació como bebé y después sufrió y sirvió toda su vida hasta el gran sacrificio en la cruz por su pueblo. Entonces, de mucha ayuda para nosotros tener un libro así, que se enfoque en Cristo como el siervo sufriente, que se enfoque en Cristo, en cómo vivió, cómo sufrió como ser humano, exactamente como nosotros. Porque honestamente puede ser muy difícil para nosotros a veces realmente creer que Cristo era como nosotros. ¿Tú crees eso? Pues sí, no, ¿verdad? Por un lado sí, otro lado dices, no, pero era Dios. Y pensamos entonces que no podemos seguir su ejemplo. Pensamos honestamente que es muy bonito lo que leemos en los evangelios en cuanto a su vida. Pero honestamente pensamos que no podemos vivir como Él, que su ejemplo no es tanto para nosotros, porque era Dios y no sufrió así como yo sufro. Eso sí pensamos, ¿verdad? Seamos honestos. Es lo que pensamos. Y por eso ese siguiente pasaje en Marcos es tan importante. Porque enfatiza que Cristo se identificó con su pueblo, los seres humanos, en su bautismo y en su tentación. Cristo mostró que era ser humano así como nosotros, nada más sin pecado. Recordemos lo que estudiamos la semana pasada. Marcos nos recordó de las profecías del precursor del Mesías, las profecías del Elías que iba a venir para preparar el camino para Cristo. Y vimos que Juan el Bautista vino y obviamente cumplió esas profecías. Cristo mismo dijo que Juan el Bautista era el Elías que iba a venir, que era el mensajero quien vino primero para preparar el camino para Cristo, delante de Cristo. Entonces leemos aquí que Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento para preparar a los judíos para la venida de su Mesías. Juan no se enfocó en sí mismo, sino les dijo que su Mesías iba a venir, que no era digno ni de desatar la correa de sus sandalias, que este Mesías iba a bautizar no solamente con agua, sino con el Espíritu Santo. Y un día, este Mesías sí vino. Leemos en Juan 1 que un día Juan estaba bautizando y vino Jesús a él. Y Juan dijo, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. En ese momento Juan cumplió su función como el precursor del Mesías, anunciando a los judíos, aquí está, su Mesías ha venido. Pero después algo muy inesperado sucede. Cristo quiere ser bautizado por Juan. Y tal vez en el momento casi nadie realmente se dio cuenta de la importancia de este evento, porque casi nadie entendía quién era Cristo, pero Juan sí. Y por eso leemos que Juan protestó. Leemos en Mateo 3, esta misma historia, que Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, ¿verdad? Porque Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento. Y él sabía muy bien que el Mesías vino sin pecado y por eso él protestó. No lo quiero hacer. Pues leemos que Cristo respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Pero Juan no entendió. Pero Cristo dijo básicamente, no importa si entiendes ahora o no, hazlo, porque es necesario que yo lo haga. Pero aunque Juan no entendió en el momento, nosotros sí deberíamos poder entender por qué Cristo quiso ser bautizado por Juan. Porque tenemos más luz, porque tenemos toda la historia, porque tenemos todo el Nuevo Testamento para ayudarnos a entender un punto muy importante en cuanto a la encarnación y vida y ministerio de Cristo. Cristo vino como el Dios hombre, ¿verdad? Plenamente Dios y plenamente hombre. Y él tenía que identificarse con su pueblo para poder salvarlo. Cristo tenía que identificarse con los seres humanos para poder salvarnos. Y lo hizo aquí en este pasaje. Se identificó con nosotros en su bautismo y en su tentación. Porque el bautismo, más que cualquier otra cosa, es un símbolo de identificación. A lo mejor hemos pedido eso. Porque hoy en día hay tanto debate en cuanto al bautismo, en cuanto a sus sujetos, sus modos y lo que sea. Y tal vez hemos pedido que lo que el bautismo quiere simbolizar más que cualquier otra cosa es la identificación. Cuando somos bautizados, en ese momento estamos identificados con Dios. Y aquí con Cristo, en su bautismo, estaba identificándose con nosotros, con la raza humana en su bautismo. No fue bautizado porque tenía pecado. Fue bautizado para identificarse con nosotros, seres humanos pecaminosos por quienes había venido a salvar. Entonces eso es obviamente el tema de este pasaje y el tema de este mensaje, la identificación de Cristo con su pueblo. Cristo fue bautizado y tentado para mostrar su identificación con pecadores por quienes vino a salvar. El siervo sufriente se identificó con su pueblo en el bautismo y en la tentación. Y como vamos a ver, esa identificación no es algo teórico y nada más, sino que es muy importante para nuestra salvación. Cristo tenía que identificarse con nosotros para poder salvarnos de nuestros pecados. Entonces, en primer lugar, vamos a ver aquí la identificación del siervo sufriente con su pueblo en el bautismo. Marcos aquí no nos da muchos detalles en cuanto al bautismo de Cristo. No dice por qué Jesús quiso ser bautizado. Marcos no registra lo que vimos en Mateo, que Juan protestó. Pero vemos claramente que Cristo necesitaba identificarse con nosotros, su pueblo. Como lo había hecho en su encarnación, nació como ser humano, como lo hizo aquí, como lo iba a hacer a través de toda su vida hasta su muerte. Un ser humano así como nosotros. Y el bautismo de Cristo es muy importante cuando entendemos ese tema de su identificación con nosotros, no solamente en su muerte, sino también en su vida. Porque recuerden algo muy importante. Solamente la muerte de Cristo no es suficiente para salvar a nadie. Y ustedes recuerdan que la primera vez que dije eso, todos pensaban que yo era hereje, ¿no? No es suficiente. También se necesita su vida perfecta. Es su vida y su muerte que nos salva. En su muerte nos perdona el pecado, pero tenemos que también ser cubiertos con su justicia para recibir la justicia de Cristo. Es muy importante aquí.
cuando pensamos en la necesidad de la vida perfecta de Cristo para nuestra salvación. Porque Cristo dijo a Juan, la razón por la cual yo quiero ser bautizado es para cumplir toda justicia. Entonces Cristo tenía que ser bautizado como parte de lo que establecía en su vida, haciendo esta justicia perfecta para poder aplicarla a nosotros en nuestra salvación. Por eso Cristo fue bautizado, no como pecador. Quería someterse al bautismo para identificarse con nosotros, para cumplir toda justicia y después aplicar esta justicia a nosotros en la salvación. Entonces Jesús fue bautizado por Juan. Y después dice en el versículo 11, y luego cuando subía el agua, versículo 10. Luego cuando subía el agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa parte es muy importante porque muestra claramente que Cristo hizo lo correcto en ser bautizado. Cristo aquí recibió la aprobación de su Padre y también la llenura del Espíritu Santo para su ministerio. El Espíritu descendió del cielo en forma de paloma, no mostrando que por primera vez iba a tener el Espíritu Santo, son el mismo Dios, sino mostrando que el Espíritu iba a llenarle de manera especial para todo su ministerio público que iba a iniciar en ese momento. Y después Cristo no solamente recibió esta señal visible, sino también el sello de aprobación verbal de su Padre, quien dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre quería mostrar su aprobación y su amor para con su Hijo en ese momento tan importante del Hijo de Dios identificándose con su pueblo pecaminoso. Y por supuesto también en el bautismo de Cristo vemos una de las más grandes pruebas en toda la historia de la Trinidad. Aquí tenemos a Dios el Padre hablando, Dios el Hijo siendo bautizado y Dios el Espíritu Santo descendiendo como paloma. Ese pasaje destruye completamente la herejía que hay un Dios en tres modos, que a veces aparece como Padre, a veces aparece como Hijo, a veces aparece como Espíritu. No puede ser. Aquí vemos las tres personas de la Trinidad en el mismo escenario, cada uno cumpliendo su propio papel. Creemos entonces en un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después de ver el bautismo de Cristo, cómo se identificó con nosotros en su bautismo, después vemos su tentación. La identificación del siervo sufriente en la tentación. Y literalmente fue inmediato, dice, y luego o inmediatamente el Espíritu le impulsó al desierto. La siguiente cosa que sucedió después de que Cristo se identificó con su pueblo en bautismo era la tentación en el desierto por Satanás. Un comentarista dijo algo muy interesante aquí, dijo, inmediatamente después de que Cristo se identificó con su pueblo, con la raza humana en este mundo, tenía que enfrentar al que estaba como a cargo de este mundo. A cargo no es tal vez la traducción mejor, pero Satanás. Porque la Biblia dice que Satanás ahora es el Dios de este mundo, Dios minúscula por supuesto. Tiene control temporal. No tiene todo el control tampoco, ni todo el poder, pero Dios permite que esté influenciando, haciendo su obra aquí. Es como león urgente buscando a quien devorar. Entonces era como que, ok, Cristo, ¿realmente quieres identificarte con esta raza humana? Ahora tienes que enfrentarte con la persona, con el ser que reclama tener control sobre esta raza humana. Es lo que pasó. Inmediatamente Cristo se fue al desierto para ser tentado por Satanás. Y antes de considerar las tres tentaciones que tenemos registradas aquí, quiero que entendamos dos cosas muy importantes. En primer lugar, entender la relación entre este evento y el anterior. Es decir, la relación entre la tentación y el bautismo. No son dos eventos no relacionados, sino dos eventos con la misma meta. La identificación del siervo sufriente con su pueblo. Así como somos tentados nosotros, Cristo iba a ser tentado. Y mucho más.
durante esos 40 días y durante toda su vida, hasta su muerte y su resurrección. Entonces, ese no es un mensaje que realmente debe ser dos mensajes porque son dos diferentes temas. El bautismo y la tentación de Cristo tienen el mismo propósito, para mostrar la identificación de Cristo con nosotros. Y la segunda cosa para ver en la tentación es entender que ese tiempo de tentación de Satanás a Cristo era la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que no dice que después del bautismo de Cristo, Él se perdió, se encontró en el desierto, y antes de que podía escaparse, Satanás le encontró y empezó a tentarle. Eso no es lo que dice. Lo que pasa en las películas, ¿no? Una persona se pierde en el bosque, antes de que pueda escaparse, entonces viene un monstruo para atacar y tiene que defender su vida, ¿verdad? Eso no es lo que pasó aquí, entiende muy bien. ¿Qué dice? El Espíritu le impulsó al desierto. Era parte del plan de Dios. Era necesario para Cristo ser tentado en todo como nosotros. Era la voluntad del Padre que Cristo se identificó con su pueblo por medio de este tiempo de tentación en el desierto. Y espero que podamos ver la aplicación para nosotros. Por supuesto, nuestras tentaciones no tienen la misma meta, pero al principio es lo mismo. Hay momentos cuando estamos en ese lugar desierto, siendo atacados por el enemigo. Pero no es porque Dios ha perdido el control. No es que nos perdimos y nos encontramos en el desierto, sino que muchas veces es porque el Espíritu mismo nos impulsó al desierto, al lugar de la prueba, para que crezcamos y seamos más santificados. Dios no ha perdido el control en tu vida, solamente porque estás pasando por pruebas no muy fuertes. Es la voluntad de Dios que pases por esos tiempos para que seas más como Cristo. No duden en eso, hermano. Entonces Cristo es impulsado al desierto. Y vemos aquí un contraste, ¿verdad? Entre el segundo Adán, que es Cristo, y el primer Adán. El primer Adán también fue tentado por Satanás, ¿verdad? Pero en el paraíso, en un lugar sin pecado, en un lugar perfecto. Y de todos modos, cayó en pecado. Cristo, el segundo Adán, fue tentado en el desierto. Dicen, ¿dónde estaban las fieras, los animales salvajes? Fue tentado en un mundo caído y arruinado por el pecado. Pero Él venció. Él resistió la tentación. Fíjense en el contraste aquí. Cristo estaba en el desierto 40 días, que probablemente eran simbólicos de los 40 años de prueba de Israel en el desierto. Y casi todos mal entienden la historia. Porque la mayoría de las personas piensan que Cristo solamente fue tentado, ¿cuántas veces? 3 veces. No. Cristo fue tentado por 40 días por Satanás. Y todo el tiempo sin comer nada. Cristo ayunó 40 días mientras estaba siendo atacado por Satanás una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que lleguemos a las últimas 3 tentaciones que eran las más fuertes y difíciles. Pero entienden eso aquí también para aplicación. Cuando Satanás vino con las últimas 3 tentaciones, Cristo era débil, humanamente hablando. Sin comida, sin fuerzas físicas. Seguro también sin fuerzas mentales y todo por haber sido tentado 40 días sin cesar. Y de todos modos Él podía resistir. ¿Por qué? ¿Porque era Dios? No. Vamos a ver, pero esa no es la razón por la cual Cristo podía vencer la tentación. Lo hizo con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. 2 cosas que todavía tenemos. Pero me estoy adelantando un poquito. Pero para ayudarnos a entender eso, Cristo físicamente está muy, muy débil en este momento. Nosotros nunca vamos a estar en un estado tan débil físicamente como Cristo lo ve en este momento. Y sí, ustedes, yo sé, pasan por muchas cosas físicas y no lo niego. Pero Cristo entiende porque también pasó por lo mismo y más. Y todavía podía resistir la tentación como tú y yo también lo podemos resistir.
Entonces podemos, creo que, entender mejor la primera tentación. Marcos no enlista esas tentaciones. Entonces, si quieren, podemos ir a Mateo 4 para ver brevemente las 3 tentaciones específicas que Cristo tenía que resistir. En Mateo 4, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Pues sí. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Esa es la primera tentación registrada que vemos aquí. Y es solamente con el entendimiento de lo que Cristo había pasado en los 40 días pasados que podemos entender la tentación. Cristo literalmente iba a morir de hambre si no comía muy pronto. Pues podemos ver la fuerza de la tentación. La tentación tenía que ver con una necesidad física real de Cristo. Otra vez, hermanos, entiendan la aplicación. A veces hay necesidades físicas y reales que tenemos, pero nunca significa que tenemos que ceder a la tentación. A veces decimos, yo no puedo, por mi salud, por ese problema, la verdad no podía resistir. Esa es mentira de Satanás. La tentación era, di que esas piedras se convierten en pan. ¿Por qué de tentación? ¿Por qué Cristo no podía hacerlo? ¿Por qué hubiera sido pecado para Cristo proveer para sus necesidades físicas? Porque la tentación no tenía que ver tanto con sus necesidades físicas, sino más con la tentación de no confiar en Dios. Para intentar proveer por sus propias necesidades físicas fuera de la voluntad de su Padre. Y por eso Cristo resistió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo básicamente dijo, no voy a hacer nada fuera de la voluntad de mi Padre, porque hay algo más importante que comida, hay algo más importante que mis necesidades físicas, la voluntad de mi Padre. Hermanos, ¿podemos decir lo mismo? ¿Entiendes que algo más importante que tus necesidades físicas? Las tienes, las tengo. Pero esas cosas no deberían controlar cómo vivimos. No deberían controlar si obedecemos a Dios o no. Algo mucho más importante que tus necesidades físicas, que son reales. La voluntad de Dios. Mucho más importante. ¿Puedes decir eso? ¿Hay algo más importante en mi vida, pastor, que la comida, o bebida, o trabajo, o familia? Para mí lo más importante es la voluntad de Dios. ¿Puedes decir esto? Pero a veces sí, a veces no, ¿verdad? Esa es la lucha. Esta es la lucha de la vida cristiana. ¿Qué es lo más importante en tu vida? No puede ser la comida, no puede ser la bebida. No puede ser trabajo, no puede ser ni el esposo, ni esposa, ni novio, ni novia, ni hijo, ni hija, ni padre, ni madre. Esas cosas son importantes, claro que sí, pero no más importantes que la voluntad de Dios. Y normalmente cuando pecamos, hermanos, normalmente la razón por la cual pecamos es porque la prioridad es él o ella. La prioridad es esta cosa y mi prioridad no es Dios. Así es cuando normalmente caemos en pecado. En la segunda tentación, Satanás tentó a Cristo a echarse abajo desde el pináculo del templo, confiando que Dios iba a preservar su vida. Pero Cristo también reconoció el problema. No debemos tentar a Dios. Satanás aún citó la Biblia en esa tentación, pero la citó mal y fue al contexto, como siempre. Y la promesa de Dios es que va a cuidar a sus hijos en sus justos caminos. Es decir, cuando hacen su voluntad, no tiene nada que ver con arriesgar la vida y esperar que Dios te ayude. Entonces Jesús respondió otra vez con la Biblia. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la respuesta correcta. Y otra vez, aplicación. Tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿a veces tentamos a Dios? ¿Qué significa? A veces tomamos decisiones
y pensamos, bueno, no importa mucho lo que hago, Dios va a arreglar mi vida después. A veces los jóvenes hacen eso. Bueno, si Dios quiere usar mi vida, va a arreglar todo eso. Yo puedo pecar y Dios lo va a arreglar. No tientes a Dios. A veces nosotros hacemos algo que sabemos que no es correcto, para intentar hacer algo que sí es correcto. Pero no. Dios solamente aprueba la obediencia, nada más. No debemos tentar a Dios. Y en la tentación final, Satanás presentó a Cristo una visión del mundo con todas las naciones listas a aceptarle como Salvador y Señor, que prometió darle si le adorara a Él. Esta tentación es muy interesante, porque lo que Satanás ofreció a Cristo, su Padre ya le había prometido. ¿Sí? ¿Entienden? Sí. Lo que Satanás ofreció, todas las naciones, reconociéndote como Señor y Salvador, eso es lo que te voy a dar. El Padre ya había dicho en la eternidad pasada, te voy a dar a las naciones como herencia. Entonces, ¿qué es la tentación? La tentación era recibir lo que Dios había prometido, pero fuera del tiempo y la voluntad de Dios. Satanás prometió todo esto a Cristo, que podía recibir lo que su Padre le había prometido, pero sin el sufrimiento y dolor de la cruz. Cristo, no vas a tener que morir, no vas a tener que sufrir, te lo doy. Nada más, adórame. Otra vez, es la misma tentación para nosotros. Satanás no ha cambiado para nada. ¿Cómo tentó a Eva en la primera tentación? ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Estás segura que es lo que Dios dijo? A Satanás le encanta hacernos dudar la palabra de Dios. Y funciona muchas veces, ¿verdad? La tentación. Porque leemos la palabra y pensamos, pues qué bonito, pero no es para mí. Qué bonita palabra de Dios, pero mi situación es diferente, pastor. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Eso no funciona para mi situación tan única. Cuando tú piensas eso, has caído en la tentación de Satanás. Y la duda más grande que a Satanás le encanta poner al cristiano, bueno, es dudar la palabra de Dios. Es dudar lo que Dios ha dicho. Es a veces decir, sí, tú puedes tener lo que Dios te ha prometido, pero te lo voy a dar sin que tengas que sufrir. Y eso nos gusta. Esto queremos, no queremos sufrir. Es una mentira. Porque Satanás no te puede dar lo que Dios te ha prometido. Parece a veces. Parece que hay un camino más corto. Pero no. Solamente en el tiempo de Dios y solamente en la voluntad de Dios. Después de que Cristo había resistido la tentación, regresando a Marcos 1, dice que los ángeles le servían. Es importante aquí entender primero que Cristo en su tentación más fuerte necesitaba ayuda del cielo. Y tú no. Si tú pasas por tentación solo y piensas que vas a poder vencer, Cristo mismo necesitaba la fortaleza de los ángeles después de eso. Y lo bueno es que Dios todavía promete eso para nosotros. Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Qué más necesitamos? La fortaleza es nuestra. Y aquí vemos que Satanás no dejó a Cristo para siempre. De hecho, en Lucas leemos que después de esta tercera tentación, dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. Satanás nunca dejó de tentar a Cristo hasta en la cruz, hasta que muriera. Pero también Dios Padre nunca dejó de fortalecer a su Hijo hasta que muriera en la cruz y venciera sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces es lo que pasó en la tentación de Cristo. ¿Y recuerdan ustedes a quiénes Marcos estaba escribiendo ese libro? A los cristianos en Roma, quienes estaban sufriendo una fuerte persecución. Ellos estaban escondiéndose en las catacumbas, esperando que no vinieran las autoridades para arrestarles y mandarles a la muerte. Y entonces este evangelio sin duda les daba mucho ánimo. Cristo también pasó por la tentación. Cristo también sufría toda su vida. Por eso nosotros podemos resistir la tentación en Cristo.
Y así llegamos a la aplicación para nosotros. En primer lugar, podemos nosotros también resistir la tentación, así como Cristo, porque Él tomó nuestra naturaleza. Él se encarnó, Él se identificó con nosotros en su bautismo y en su tentación. Y otra vez quiero enfatizar esto. El punto de este pasaje no es solamente enseñarnos que Cristo fue bautizado y Cristo fue tentado. El énfasis de Marcos aquí es enseñarnos que Cristo hizo esto para identificarse con nosotros. Y por eso nosotros sí podemos seguir su ejemplo, sí podemos resistir la tentación, aun cuando somos débiles y aun cuando estamos sufriendo. Y Cristo aquí prácticamente nos enseña cómo resistir la tentación. Lo que dije antes, con el mismo Espíritu Santo y con la misma palabra de Dios. Por favor, entiendan algo muy importante. Cristo no resistió la tentación en la fuerza de su deidad. Cristo no resistió la tentación en la fuerza de su deidad. Él no expulsó a Satanás para que no le molestara más. Él no pidió a su Padre que expulsara a Satanás, sino que en el poder del mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos como cristianos, usando la misma palabra de Dios escrita, resistió a Satanás y sus tentaciones. Y digo, eso es importantísimo entender, porque a veces pensamos, sí, por supuesto Cristo resistió la tentación, porque era Dios. Pero no resistió la tentación en la fuerza de su deidad. Lo hizo en su humanidad, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Y digo, tenemos todavía hoy en día el mismo Espíritu Santo y la misma palabra de Dios. De hecho, más de la palabra de Dios que Cristo tenía. Cristo usaba el Antiguo Testamento para resistir la tentación. Ahora tenemos toda la Biblia. Entonces sí podemos nosotros también. ¿Estás pasando por una tentación ahora? Pues sí. Pregunta necia, ¿verdad? Por supuesto. Muchas. Pruebas o tentaciones a pecar. ¿Hoy te enfrentaste antes de venir aquí a la iglesia con una tentación de pecar? No levanten las manos, pero todos, ¿verdad? Algunos de ustedes luchaban con voy o no a la iglesia, ¿verdad? Algunos de ustedes luchaban con pues voy, pero no quiero. Otra vez el mismo pastor, el mismo mensaje, los mismos hermanos, no quiero. ¿Verdad? Pasamos por tentación constantemente, en cada segundo. Y demasiadas veces cedemos. ¿Por qué cedemos? Porque no entendemos el poder que es nuestro. Porque no tenemos suficiente de la palabra morando en abundancia en nosotros. Porque hemos ignorado al Espíritu Santo toda la semana y olvidamos que está en nosotros. Y cedemos la tentación porque es más fácil ceder que resistir. ¿Y sí? Pero el punto de esta historia, el énfasis de esta historia, hermanos, es que en exactamente la misma manera que Cristo resistió la tentación, tú y yo también podemos. No hay justificación, no hay excusa. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios. Necesitamos entender lo que David dijo en Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tú no puedes resistir solo. Eso nunca va a funcionar. Pero si estás en la palabra y llenándote con la palabra y así siendo llenado con el Espíritu Santo, vas a poder resistir la tentación. Otra aplicación. ¿Cómo respondes tú cuando Satanás te tiente diciendo, ¿realmente eres hijo de Dios? ¿Alguien ha sido tentado así? Sí. ¿Cómo respondes a tal tentación? Porque fíjense en el orden de los eventos aquí. Cristo es bautizado y su padre le dice, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia.
Inmediatamente Cristo es impulsado al desierto y la primera tentación registrada es, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. Otra vez, Satanás nunca ha cambiado. Es la misma tentación. Satanás hizo esta tentación al mismo Hijo de Dios, quien sí sabía que era Hijo de Dios, pero de todos modos la tentación era, si eres Hijo de Dios, hagas eso. Lo que dije, también con Eva, dudando la palabra de Dios, ¿con qué Dios ha dicho? ¿Estás segura que es lo que Dios quiso decir? El diablo siempre quiere tentarnos a dejar de creer en la palabra. Y más específicamente, a Satanás le encanta hacernos dudar si realmente somos hijos de Dios o no. Dice, con tal pecado, ¿realmente crees que eres hijo de Dios? Después de haber hecho o dicho esto, ¿quieres seguir creyendo que Dios te ama y te ha salvado? Esa es la tentación. ¿Cómo deberíamos responder? ¿En el poder del Espíritu Santo? Con la palabra. Si tú intentas a resistir la tentación con tus fuerzas, no vas a poder. Si tu respuesta es, pues Satanás, hoy me siento muy cristiano. Por eso, pues no va a funcionar porque normalmente vas a decir, la verdad, no me siento cristiano hoy. Tal vez tienes razón, Satanás, no soy hijo de Dios. Si tu respuesta está basada en cómo te sientes, nunca vas a poder resistir la tentación. Tu respuesta tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio en su Espíritu de que somos hijos de Dios. 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O 1 Juan 3:20. Apunten esta cita porque es la de más ánimo para nosotros. Perdón. 1 Juan 3:20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas cosas. La respuesta es, Satanás, tú no sabes nada. Mi propio corazón también me tiende con lo mismo, pero Dios me dice que soy su hijo y Él sabe mejor que yo, o tú, o cualquier otra persona. Esa es la respuesta, hermanos. Con la palabra de Dios, resistiendo la tentación. No estar sorprendidos, es la misma tentación para todos en todo tiempo. Y con la palabra de Dios resistir la tentación de Satanás. Y finalmente vemos que el énfasis más práctico, más importante de este pasaje, es que Cristo tenía que identificarse con su pueblo para poder salvarnos de nuestros pecados. Podemos preguntarnos aquí al final, ¿por qué Cristo hizo todo esto? ¿Por qué el bautismo? ¿Por qué la tentación? Pues ya vimos, para identificarse con nosotros. Pero, ¿por qué tenía que identificarse con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sufrir todo eso? ¿Por qué tenía que venir como el siervo sufriente y sufrir en su vida y sufrir en su muerte? ¿Por qué? Es por nosotros. Somos pecadores y sin Él no hay esperanza. Sin Él no hay salvación y sin Él no hay vida eterna. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo sufrió era por nosotros. Pero no para todos nosotros. No para todos nosotros. Cristo no vino para los justos. Cristo mismo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tenemos que relacionar lo que vimos hoy con lo que vimos hace 8 días en cuanto al bautismo, arrepentimiento de Juan. Cristo se identificó con nosotros para darnos arrepentimiento. Pero si tú no piensas que necesitas arrepentimiento, tú no lo vas a recibir. Entiéndeme bien, estoy diciendo, no tienes que ser muy bueno para que Dios te salve. De hecho, conforme a la palabra de Cristo, el requisito para ser salvo es ser muy malo. ¿Cumples eso? Entonces puedes ser salvo. Pero lo ven, ¿verdad? Porque la persona que me dice, la verdad no soy tan malo, pastor, soy muy bueno. Entonces Cristo dijo, yo no he venido para salvar a aquellos que piensan que están bien. He venido para salvar a aquellos que reconocen que en sí mismos no pueden y que me necesitan para la salvación.
estás aquí entonces y piensas que eres demasiado malo para recibir la salvación, es al revés. Al revés. Eso no es la verdad. A veces personas quieren mejorar. Yo voy a mejorar mucho hasta que Dios me salve. No. Dios te salva precisamente porque eres una persona muy mala y no hay esperanza en ti para ser salvo. Si tú puedes admitir eso y rogar a Dios por su salvación, Él te va a salvar. Pero si sigues pensando que es muy bueno y no necesitas a nadie, Él te va a dejar contento en tu pecado y vas a perecer para siempre. Entonces Cristo fue bautizado y tentado en el desierto para mostrar su identificación con los pecadores por quienes vino a salvar. ¿Has sido salvo? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Has recibido el regalo de Dios en la salvación? Entonces eres hijo de Dios. Cristo hizo su obra por ti. El siervo sufriente se identificó con su pueblo en el bautismo, en la tentación, para que nosotros tengamos la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por lo que vemos en tu palabra en cuanto a este tiempo en la vida de Cristo. Damos gracias que se identificó con nosotros, que era y es plenamente ser humano, así como nosotros. Damos gracias, Señor, que Él vino, se encarnó para poder vivir y poder morir por nosotros, para darnos la salvación. Y damos gracias también que Él nos da el ejemplo de cómo resistir cualquier tentación. Te pedimos, Señor, que tú quebrantes nuestros corazones, porque nuestra tendencia es pensar que no podemos, o nuestra tendencia es pensar que mi pecado es culpa de otra persona, y se da muy rápidamente. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tenemos todo el poder para resistir toda tentación. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos usar tu palabra, estudiar tu palabra, memorizar tu palabra en el poder del Espíritu Santo para resistir la tentación y así mostrar más nuestra obediencia y amor para contigo. Te pedimos, Señor, que tú transformes sus corazones, que salves a alguien aquí que todavía piensa que es bueno y no necesita a nadie ni nada. Ayúdale a reconocer que necesita a Cristo. Te pedimos en su nombre. Amén.